Les voy a rogar que pongan mucha atención a estos sermones que vamos a predicar estos domingos hasta terminar con la muerte de Cristo, para que examinemos nuestra fe y saber si de verdad estamos en el verdadero. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir tanto en la cruz del Calvario? ¿Por qué se nos olvida y por qué tenemos en poco este sufrimiento? ¿Y por qué no queremos entregarnos con pasión de servicio a Él? Porque alguien nos dijo, usted ya es salvo. ¿Y qué es eso? No, pues usted se va a ir al cielo. ¿Salvo de qué? Todo me van a decir del pecado. ¿Pero qué implica esto? Yo quiero hablarles de estos propósitos que tuvo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a sufrir en la cruz del Calvario, para que usted valore su salvación y sepa si está en Cristo Jesús. Todos nosotros. Y si no es así, confirmar nuestra fe y acercarnos a Él, tener un verdadero encuentro con Cristo. Un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Acabamos de leer 3 versos que son muy interesantes, lo leyó mi hermano Sebastián. ¿Sabe usted por qué Cristo sufrió y murió en la cruz? ¿De veras sabe? Fíjense, acabamos de leer un pasaje en Hechos 3, predicando el apóstol Pedro. Si yo le dijera, ¿quién mató a Cristo Jesús según este pasaje? A ver si usted lo descubre. ¿Quién mató a Cristo Jesús según este pasaje? Y se va a sorprender. ¿Quién lo mató? ¿Herodes, Pilato, los sacerdotes? ¿Nosotros? ¿Quién? ¿Los judíos, los gentiles? ¿Quién lo mató? Según este pasaje dice, ¿quién lo mató? Lo vamos a ver en su tiempo. Permítame, présteme su atención. Los propósitos de Dios para el mundo en la muerte de Jesús son insondables. ¿Por qué la mente de Dios? ¿Por qué el sufrimiento y la ejecución de un hombre, fíjese bien, que fue convicto y condenado como pretendiente al trono de Roma, desató en los 3 siglos siguientes a su muerte un poder para sufrir en sus seguidores y para amar, que trastornó el imperio romano? ¿Qué movió a aquellos cristianos a creer en Cristo, a sufrir por Él, a ser encarcelados por Él, a ser martirizados por Él, a ir por todas partes rindiendo, entregando su vida, que el imperio romano se sintió sacudido por aquellos cristianos que entre más los mataban, entre más hermanos los martirizaban, más creían en Cristo Jesús? ¿Qué los motivó a aquellos cristianos a hacer eso? ¿Qué poder los movió a hacer eso? Que familias enteras, hermanos, venían al sacrificio y al martirio diciendo, yo creo que Jesús es el Señor y es mi Salvador. Mátenlos. ¿Por qué se entrega aún de su familia a ver a sus hijos mismos ahí? ¿Qué poder les movió? Un poder para sufrir y para amar, que transformó al mundo de su tiempo y hasta hoy está moldeando nuestro mundo y cambiando muchas vidas. Ese poder. La respuesta es que la pasión de Jesús fue absolutamente única, y su resurrección de la muerte 3 días después fue un acto de Dios para vindicar lo que la muerte de Cristo había logrado. Les voy a llevar paso a paso, por eso estén conmigo. Todos hablamos de la pasión de Cristo. ¿Sabe qué dice la palabra pasión en latín? Sufrimiento.
Es que dice, la semana de la pasión. Ah, pues el amor no, el sufrimiento de Cristo. ¿Usted tiene pasión? Cuando yo hablo de la semana de la pasión, estoy hablando de los sufrimientos de quién. Porque en latín es sufrir. Pasión es sufrir. ¿Usted está apasionado por Cristo? Su pasión fue única. Era algo más que un mero hombre. Era, como dice el antiguo credo niceno, verdadero Dios de verdadero Dios. El testimonio de los que lo conocieron, y usted lo ha leído en la Biblia, fueron, hermanos, inspirados por él para explicar quién es Cristo, por qué murió en la cruz, por qué sufrió en la cruz. ¿Qué dice Juan? Fíjese lo que dice Juan. Me da un testimonio de quién es Jesús y por qué murió. San Juan se refería a Cristo como el Verbo y escribió: en el principio era el Verbo, principio eterno, Cristo, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Fíjese bien. Y Él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjese bien. Está hablando del Verbo, el que hizo las cosas. Por Él, por Cristo, fueron hechas todas las cosas. Bueno, pero aquel Verbo eterno que hizo el mundo y todo lo que en el mundo hay, y todas las galaxias y todo el cosmos y todo lo que sabemos o hasta donde alcancemos a ver o a comprender, es hecho por el Verbo de Dios. En Él fueron creadas, hechas todas las cosas. Pero este maravilloso Verbo dice, y aquel Verbo se hizo carne. Lo divino tomó forma humana. Y aquel Verbo, fíjese, primero me dice Juan, ¿quién es el Verbo? Dios. Ese Verbo hizo todas las cosas que hay. Pues ese Verbo, esa divinidad, ese poder, se hizo humano. ¿Para qué? ¿Por qué? Y debemos entenderlo para que usted valore su salvación y su entrega a Cristo Jesús. Por eso aquellos cristianos con pasión lo servían y estaban dispuestos a entregar sus vidas y entregar todo para obedecer a Cristo Jesús. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 13 y 14. Pedro, otro de sus más cercanos seguidores, dijo, este hombre no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, porque es Dios. Fíjese bien, 1 Pedro 2:22. Debido a esa pasión sin paralelo, Dios levantó a Jesús de entre los muertos y apareció muchas veces a sus discípulos por 40 días antes de su ascensión al cielo. Dice Hechos 1:3. Surge una pregunta bien interesante. ¿Qué logró Dios para los pecadores como nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz? ¿Qué logró? Todos van a decir, mi salvación. No, pero siempre incluye muchas cosas.
Y vamos a ir paso a paso viéndolas, para que haya una verdadera pasión y entrega al Señor Jesucristo. ¿Qué logró Dios? ¿Nunca se ha hecho esta pregunta? Mis amados hermanos, ¿qué logró Dios para los pecadores como nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz? Miren bien, si Dios no fuera justo, no hubiera demandado o demanda que su Hijo sufriera y muriera en la cruz. Y si Dios no fuera amoroso, ahorita se lo voy a aplicar, y si Dios no fuera amoroso, no hubiera habido disposición para que su Hijo sufriera y muriera. Me habla de justicia y de amor, y a veces un Dios que no conocemos. Un Dios que no conocemos. Y les voy a decir por qué. Lo explico de esta manera. La ley de Dios demandaba algo tan sencillo que usted sabe, que usted conoce. Y lo encontramos tanto en Deuteronomio como en Mateo. Se lo voy a explicar. Mire, Deuteronomio 6:5 dice así: y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? O miente usted o miente Dios. Desde aquí agárrese. O miente Dios o miente usted. Dice lo que está diciendo. ¿Este es un mandamiento de Dios? Sí. Y a Cristo le preguntaron, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Y qué dijo? Amarás, otra vez. Fíjense bien. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Pero todos hemos amado otras cosas más que Dios. Si yo digo que amo a Dios por encima, soy un mentiroso. Porque he puesto muchas cosas por encima de Dios: mi trabajo, mi familia, mi negocio, mi riqueza, mi carro, mi casa. Todo lo he puesto antes que a Dios. Y amo más las cosas del mundo que a Dios. Si usted me dice que no, lo felicito. Usted está cumpliendo con este mandamiento. La ley demanda, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Mateo 26:37 también. Pero todos hemos amado otras cosas más que a Dios. Si eso no es verdad, bueno, usted diga: pastor, yo amo más a Dios que todo lo que tengo. Bueno, lo voy a felicitar sin duda alguna. Pero piénselo bien. Todos hemos amado otras cosas más que a Dios. Esto es pecado, ¿o no? ¿No es pecado amar otras cosas más que a Dios? Dígalo. Sí. Sí lo es. Piense, deje que el Espíritu Santo de Dios le hable. ¿Por qué es pecado? Porque esto es deshonrar a Dios, prefiriendo otras cosas antes que a Él, y al actuar conforme a mis preferencias. Yo actúo conforme a mis preferencias. Si Dios fuera mi preferido, actuaría conforme a esa preferencia, ¿no? Por eso lo piense tantito. Deje que Dios nos hable, y ahorita lo va a llevar a lo que quiero. Y que la Biblia me dice: hermanos, el creador del universo es infinitamente digno de respeto, de admiración, de lealtad y de amor. Fíjese bien, por lo menos Él es digno de respeto. Voy a respetar lo que Él me dijo. También es digno de admiración. Lo admiro por lo que me está diciendo y demandando.
es digno de que yo le sea leal, porque si no le soy leal a Dios, soy un traicionero. ¿Qué pasa si Cuauhtémoc no es leal a Conchey? ¿La está qué? Traicionando. O viceversa. Cuando yo no soy leal a Dios, a este amor, lo estoy traicionando. Lo estoy traicionando. A mi Dios maravilloso. Y Él es digno del primer amor antes que a nuestros hijos. ¿Usted ama más a sus hijos que a Dios? Contéstele a Dios. Contéstele a Dios. Por consiguiente, dejar de amarlo o no amarlo es algo horrendo. Esto difama. Si yo no amo a Dios, lo estoy difamando. Por eso los voy a llevar paso a paso. Vamos a examinar nuestra fe. Decimos, si yo no amo a Dios, como Él me está diciendo aquí, no lo hago. Si no lo hago es porque digo, Dios es mentiroso. Estoy haciendo mentiroso. Ahora, puesto que Dios es justo, fíjese bien, las dos palabras que usaba antes, no esconda nuestras desobediencias debajo de la alfombra del universo. Esta es una figura de cuando la gente trabajaba en las casas, barría y había alfombra, y en vez de salir a tirar la basura, ¿qué hacía? La echaba bajo la alfombra. Y si mire, ya barrí, ¿verdad? Ya barrí. Ahora, puesto que Dios es justo, no esconda nuestras desobediencias. No amarlo es una desobediencia, ¿sí o no? Así como Él dice, ¿es desobediencia o no? ¿Sí? ¿De veras lo creen? Yo espero que sí. Si yo no amo a Dios como está escrito en su palabra, soy un desobediente. Lo estoy llevando paso a paso. ¿Nunca has pensado qué siente Dios cuando lo desobedeces o lo traicionas? Mis amados hermanos, siente una ira santa contra nosotros. Siempre hablamos del amor de Dios y que Dios... Sí, ahorita lo vamos a tocar. Cuando yo no lo obedezco, cuando yo me rebelo, lo traiciono, Dios siente una ira santa contra mí. Y merezco ser castigado. Y esto lo dejó bien claro Dios en el Antiguo Testamento. Si desobedecer a Dios es pecado, ponga mucha atención. Si no amarlo es pecado, mire lo que dice Ezequiel 18:4. El alma, ¿qué? ¿Qué pasó? Ok. Esa es la sentencia. Hasta ahí vamos. Vamos a ir más adelante. Yo desobedezco a Dios. Voy ante el juez y me dice, debes morir. El alma que pecare, morirá. Pero usted no piensa que es pecado no amar a Dios como lo dice en su palabra. Por eso les digo, vamos a analizarnos. El alma que pecare morirá. Y en el Nuevo Testamento también nos dice Romanos 6:23, por cuanto todos no estamos cumpliendo con este mandamiento, estamos pecando contra Dios. Por cuanto todos, ¿qué? Pecamos
¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Bueno, no se pierdan. Ahora, no castigar el pecado haría a Dios injusto. ¿De acuerdo? No castigar el pecado haría a Dios injusto. Fíjense bien. Sería degradar a Dios. Una mentira estaría en el corazón de Dios cuando me dice que lo ame y no lo amo. Entonces es pecado y Dios no está siendo justo. Entonces hay una maldición que pende sobre todo pecado y sobre toda vida. Deuteronomio 27, 26, fíjense. Dios me dijo que lo amara, yo lo desobedezco. Desobedecer es pecado. La paga del pecado es la muerte. Ahí vamos. Deuteronomio 27, 26. ¿Qué dice? Hay una maldición sobre todos los que no amamos a Dios por encima de todas las cosas. Maldito el que no haga esto. Y los llevo paso a paso hasta que lleguemos. ¿Por qué Cristo sufrió y murió tanto en la cruz del Calvario? Yo debo entenderlo. Por eso no tengo esa pasión para amarlo. No tengo esa pasión para servirlo. No tengo esa pasión para entregarme a Él. Maldito el que no confirmara o hiciere la palabra de esta ley, si no la hace. Fíjense bien. Entonces, hay una maldición santa. Cristo les dijo a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué les dice malditos? ¿Por qué? Porque nunca se les quitó la maldición de no amar a Dios por encima de todas las cosas. Hay gente, miles, millones que están bajo maldición, ¿o no? Son malditos. Ay, pastor, estoy hablando solo lo que dice la Biblia. Solamente lo que dice la Biblia. De ahí por qué debíamos amar a Dios con pasión y buscar la salvación de los perdidos. Mis amados hermanos, pero miren, maravilloso para usted y para mí. Hablamos de justicia y de amor. La justicia maldice. La paga del pecado es la muerte y estás bajo maldición. El alma que pecare morirá y estás bajo maldición. Y Dios no miente. Pero ¿cómo puede Dios quitarme esa maldición? Aquí entra su amor. Fíjense ustedes, para que valoren su salvación. Usted y yo estábamos bajo maldición. ¿Cómo se quitó esa maldición? Y el que no ha recibido a Cristo está bajo maldición, hermanos. Claro que nos duele y tenemos familiares que no han querido recibir a Cristo. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Que están bajo. Para eso vino Cristo Jesús. Fíjense. Ahora, pero el amor no descansa con la maldición que pende sobre los pecadores. Dios no está contento en mostrar su ira. No importa que sea santa. Dios dice: no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador viva. Ahora, ¿por qué dice no quiero la muerte? Porque está bajo maldición. Y yo di esa sentencia, pero no quiero que muera.
¿Qué tengo que hacer? Y aquí entramos, fíjese. Ahora, ¿podemos pasar por alto la justicia de Dios? Yo no creo en un Dios que no cumple su palabra. Si Él dijo el alma que pecaria va a morir, pues que muera, y entre eso estaba yo. ¿Cómo va a cumplir Dios su palabra? ¿Cómo es que yo no voy a morir? Entonces hubo un sustituto para quitarme esa maldición. Pero tenía que cumplirse esa la sentencia. La sentencia no dejó de cumplirse, y la cumplió en su Hijo, para que usted entienda por qué de tal manera, para que todo aquel que en Él cree deje de ser maldito. Deje de ser maldito. Y esa maldición que di contra Él, la voy a poner sobre mí, Hijo. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí. Sí, Dios no cambia, ni se retracta. Su palabra es fiel. Dios no miente. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, Dios envía a su propio Hijo para cumplir con su palabra, para absorber esa ira y llevar sobre sí la maldición por todos los que confiamos en Él. Entonces ahora piense aquí, ¿por qué murió Cristo? Para quitarme una ¿qué? Maldición. Ya ve que no es tan fácil decir, pues para salvarme. ¿De qué? Yo estaba bajo maldición. Y vino para quitarme esa maldición. Fíjense, mis amados hermanos, vino para quitarme esa maldición. Por lo tanto, Dios envía a su propio Hijo para absorber su ira y llevar sobre sí la maldición por todos los que ahora hemos confiado en Él. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, la única manera de redimirme es que Él llevara mi maldición. Y Él fue hecho maldito, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. En la cruz morían todos los malditos. Yo y usted. Pero Dios envió a su Hijo en propiciación. Y propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios. Hace poco hablábamos en la escuela dominical la propiciación y el propiciatorio. ¿Qué es la propiciación? Fíjense bien, quitar la ira de Dios que había dicho, el alma que pecare morirá. Y maldito todo aquel que no cumpla con esto, que no me ame por encima de todas las cosas. Entonces, envía a su Hijo en propiciación. Y propiciación, mis amados hermanos, se refiere a la eliminación de la ira de Dios. Ya la ira de Dios no está sobre usted ni sobre mí, porque ¿quién la llevó? Cristo. Mediante el suministro de un sustituto, y el sustituto es Jesucristo, y este sustituto nos lo proporcionó Dios mismo. No tratemos con ligereza a Dios, hermanos. ¿Usted cree que a Dios no le dolió tanto como a Cristo lo que pasaba?
o él estaba muy contento en su trono. No tratemos con ligereza a Dios, ni trivialicemos su amor. Nunca nos asombraremos de que Dios nos ama tanto hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado. Yo estaba bajo maldición y solo el amor de Dios me quitó esa maldición. Sí vino a salvarme de una maldición. Y vamos a ir viendo paso a paso lo que Cristo vino a quitarme, para que usted ahora entienda y pueda decir con seguridad: sí soy salvo, porque Dios hizo esto, esto y esto y esto por mí, en Cristo Jesús. Pero si yo no sé de qué soy salvo, pues trivializo todas estas cosas, no le doy la importancia ni me interesan. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5, 7 y 8. Merecíamos el castigo divino, no el sacrificio divino. He oído decir, con esto concluyo, he oído decir: Dios no murió por las ranas. Así que estaba respondiendo a nuestro valor como humanos. ¿No valemos más nosotros que una rana? Somos hechos a semejanza, imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces usted vale más que una rana. Yo valgo más que una rana. Pero las ranas no han pecado. ¿Por qué va a morir Dios por ellas? Las ranas no han pecado, no se han rebelado, ni tratado a Dios con desprecio, ni han sido inconsecuentes en sus vidas. Dios no tuvo que morir por las ranas. No son suficientemente malas. Nosotros sí somos. Nuestra deuda es tan grande que solo el sacrificio divino podría pagarla. Hay una sola explicación para el sacrificio de Dios por nosotros, que no somos nosotros, son las riquezas de su gracia. Por gracia. Porque todo esto es gratis. La gracia es el desborde de su infinito y divino amor por cada uno de nosotros. Es lo que nos hará eternamente felices. Juan 5:40 termina diciendo: y no queréis venir a mí, no queréis venir a mí para que tengan vida. Dios, amigo y hermano, si tú no has creído en Cristo, no lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador, estás bajo condenación. ¿Qué es esta condenación? Lo que acabamos de decir. Estás bajo maldición. Y nadie puede quitarte esa maldición. La salvación es la que Dios te ofrece quitándote esa maldición para que no mueras. ¿Ahora entiendes lo que ha hecho Dios? ¿Por qué te dice: y me amarás por encima de todas las cosas? ¿Quieres pedirle perdón hoy a Dios y decirle por primera vez: ¿sabes qué, Dios? Yo he amado otras cosas más que a ti. Te lo digo con sinceridad. Y a lo mejor usted le dirá: he amado y estoy amando más otras cosas que a ti, por eso no me interesa tanto tu salvación. Hoy entiendo que yo estaba en maldición y que solo tú me podías quitar esa maldición. Debemos entenderlo todos, hermanos.
Ustedes tienen sus hijos que no quieren creer, están bajo. Por eso la pasión que debemos tener para instruirlos en nuestro hogar. Yo ayer hablaba con mi hermano Fran y hablamos de la familia. Y aquí está, que los males comienzan en la familia. Si yo no les digo a mis hijos que están bajo una maldición muy seria, que vivan bajo una maldición muy seria, que necesitan arrepentirse, cambiar ahí va a comenzar. Usted se instruye al niño en su camino, ¿verdad? Que dice Proverbios 22:6. ¿Qué faz? ¿Qué le va a instruir? Dígale que está bajo maldición. Cuando él ya tenga y sepa discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sabes qué, hijo? ¿No quieres entregarte? Yo te tengo mis hijos, no sé si alguno de ellos esté aquí o dos de ellos estén aquí. Decirle, ¿sabes qué, hijo? Estás bajo maldición. Pero hermanos, qué terrible si nosotros no instruimos a nuestros hijos que no quieren aceptar a Cristo. Jóvenes, si ustedes no tienen a Cristo, están bajo una maldición terrible. Y si murieran hoy, morirían bajo esa maldición, van a llegar a la presencia de Dios. ¿Y qué creen que les dice Cristo? Apartaos, y les va a decir, ¿por qué? Malditos. ¿Por qué no quisiste amarme y entregarte a mí? Hoy le invito, hoy se le puede quitar esa maldición. A eso vino Cristo y por eso sufrió y murió en la cruz, para quitarnos esa maldición. ¿Quiere usted decirle a Dios que le quite esa maldición? Hoy lo puede hacer. ¿No queréis venir a mí para que tengan vida? ¿Qué es la vida? Quitarnos la maldición. Incline su rostro. Pídale a Dios. Dígale, Señor, yo he pecado y estoy bajo maldición, porque me has dicho que te ame a ti por encima de todas las cosas y no lo he hecho. Amo más las cosas del mundo que a ti. He puesto otras cosas antes que a ti y por eso no he podido entregarme completamente y servirte. ¿Por qué, Señor? Porque amo más otras cosas. Cuando yo te ame a ti, te voy a amar con pasión y te voy a servir, porque te amo a ti primeramente. Pero si no te amamos, estamos bajo transgresión de la ley, y maldito todo aquel que no obedeciere lo que nos dice en tu palabra. Pero nos diste un sustituto, nos dice a tu Hijo Jesucristo. ¿Qué lograste hoy? Quitarnos esa maldición, Señor. ¿Qué logró Dios con la muerte de su Hijo Jesucristo? Usted dígalo hoy, Señor, has logrado quitarme la maldición de la muerte. Hoy me consagro a ti, me entrego a ti. Ahí donde usted está, si de veras, hermano, usted está consciente de la gravedad del pecado, hoy levante su mano y diga, Señor, quiero que me quites esta maldición. Levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. He visto su mano, bájenlas por favor, bájenlas por favor. Sí. Él es la verdadera vida. Amado Dios, permite que en esta iglesia seamos verdaderamente salvos. Entendiendo este primer paso, Cristo vino a morir por mí en la cruz
para quitarme una terrible maldición que nadie me podía quitar, ni brujas, ni hechiceros, ni magos, ni adivinos, ni nadie. Solamente tu Hijo Jesucristo como sustituto por mí en la cruz del Calvario. Te damos gracias por esa libertad de los hijos de Dios. Si Cristo nos liberta de esa maldición, seremos verdaderamente libres. Hoy sé que me debo a ti y que debo servirte. Debo entregarme a ti y amarte por encima de todas las cosas. Haznos recordar esto cuando te ponemos en segundo, tercero o cuarto lugar. Que te tenemos que amar por encima de todas las cosas. En el nombre de Cristo. Amén. Nos ponemos en pie.